Hoy tenemos un invitado muy especial, de seguro muchos de ustedes ya lo conocen, por su trabajo en la pandemia del COVID-19 que llegó a Uruguay en marzo en el 2020, y él, que trabaja en el Instituto Pasteur de Montevideo y en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, junto con sus colegas, frente a anticipar la situación mundial que se venía, hicieron unos kits de testeo y un plan nacional de manejo de la pandemia que realmente hizo un impacto fuerte para que Uruguay no tuviera la situación nefasta que ha pasado en otros países cuando la pandemia comenzó, antes de que tuviéramos vacunas, antes de que tuviéramos grandes posibilidades de testeo. Podría haber sido mucho peor si no fuera por el trabajo de estos científicos, al punto que esto les llevó a ser elegido uno de los 10 de la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas internacionales sobre ciencia, además de todas las apariciones en los medios que ha tenido en todo este momento, ya que es un gran referente en el tema de coronavirus. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Gonzalo Moratorio, virólogo uruguayo, pero antes de la pandemia, antes del coronavirus, también había un Gonzalo, virólogo uruguayo, docente, apasionado por los virus y haciendo un montón de cosas interesantes. Así que en este video vamos a hablar un poco sobre el COVID en la situación actual en este momento, que obviamente que muchos de ustedes capaz que tienen algunas preguntas, pero también vamos a hablar de otras cosas en general que él ha hecho o hace en su carrera. Y bienvenidos, yo soy Mel, soy una bióloga uruguaya que está en Alemania haciendo un doctorado y a la par tengo este canal de YouTube donde entrevisto investigadores por el mundo. Y sin más preámbulo vamos con él. Bienvenido Gonzalo, es un gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias Mel, el gusto es mío de poder estar en tu canal y charlar un rato de ciencia. Sí, y a mí también, que fuiste uno de mis primeros profes en la primera semana, en primer semestre en Biología 1. Recuerdo muy bien, te caracterizaba una intensidad muy especial, pero lo digo por supuesto en el mejor de los sentidos. Ah, qué suerte. Me acuerdo que no, eras una muy joven estudiante, muy dinámica, muy energética, que participaba muchísimo de las clases, que se veía que tenías la pasión, que creo que es lo más importante para llevar adelante cualquier cosa en la vida, al menos eso es lo que yo tengo como en mi libro. Te desbordaba esa pasión y que rápidamente también te hiciste de la Facultad de Ciencias, y bueno, mirate, años después en Alemania, haciendo un doctorado, yo al menos no estaba equivocado. Ah, muchas gracias. Y para mí una de las mejores clases que yo he tenido fue un práctico de Biología 1 contigo, que estábamos hablando de la vida en otros planetas y que cómo vos buscarías vida en otros planetas. Y ahí obviamente que hablamos de los virus porque surge, bueno, cómo se define la vida, los virus están vivos o no. Y yo me acuerdo que pensaba que la tenía re clara y la gente decía, hay cosas que se reproducen, cosas que, no sé, viste, caminan, comen, no, eso no es suficiente. Y yo levanto la mano y digo, cosas que tienen ácido ribonucleico, ADN o ARN. Y ahí pensé, los maté a todos y me dijiste, bueno, no, en realidad, porque eso es como evolucionó la vida en la Tierra, ¿no? Que pues se dio esa molécula y qué sé yo, pero capaz que en otro planeta, en otro sistema es otra molécula. ¿Cómo sabes eso? Y ahí me explotó el cerebro, dije, ata. y eso, está bueno porque son, a mí las clases que más me gustan y lo que siempre le recomiendo a la gente, son cosas que te hagan pensar, no repetir conceptos, sino realmente hacer pensar. Así que muchas gracias por hacernos pensar en Facultad de Ciencias, y creo que no es casualidad entonces que si vos tenías esa mentalidad, luego pasó todo lo que pasó en el corona, en la pandemia. Pues justamente de parte mía, al menos lo que yo veo es que lo que caracterizó a los científicos en Uruguay del equipo que vos estabas trabajando y otros que están trabajando contigo, era como esa capacidad de pensar afuera de la caja, ¿no? De no decir, bueno, tenemos estos kits, tenemos estas cositas, podemos hacer, no, de pensar, bueno, ¿cómo armamos algo para solucionar este problema? Y te quería preguntar entonces, para los que no te conocen tanto pre-pandemia, contanos un poco entonces de tu formación y qué te llevó a ser científico. Bien, claro, con mucho gusto. Antes de decirte que me acuerdo muy bien de esas discusiones en el primer curso de biología de la facultad, donde están todos ustedes lidiando con otras materias bastante más, digamos, abstractas o pesadas para los que quieren meterse de lleno en el mundo de la biología.
como ser física, matemática. Y siempre recuerdo que esa instancia de Biología 1 es un espacio de también hacer ciencia y de filosofar, ¿no? Al final uno se pregunta por qué quiere decir PhD, y PhD quiere decir Philosophy Doctor, y eso corresponde a tiempos cuando la ciencia estaba dentro de la filosofía, o sea que van de la mano, tal cual como vos lo dijiste, en muchísimos aspectos. Con respecto a mí, siempre fui un niño muy, muy curioso, con muchísimas ganas de aprender, preguntaba absolutamente todo, y tenía una muletilla de chico y con mis amigos en la escuela, que siempre era vamos a investigar, aunque sea cualquier juego mental, yo quería investigar. Luego hubieron distintos hechos en la vida, la clonación de la oveja Dolly me llamó muchísimo la atención, realmente me voló la cabeza a mediados de los 90, que fue la clonación del primer mamífero. Después lo que fue el proyecto Genoma Humano, y también a mediados de los 90 ya el proyecto Genoma Humano en los 2000, y también a mediados de los 90 hay una película que se llama Epidemia, que básicamente fue lo que me hizo conectar la genética con el mundo de los virus y las epidemias y demás. Así que eso me llevó a la Facultad de Ciencias. Yo hoy tengo 39 años, entré a la Facultad de Ciencias en el año 2001, en el año 2005 me recibí de biólogo, con una profundización en biología celular y molecular, ya trabajando en el laboratorio de quien fue decano 2 veces de la facultad, el virólogo Juan Cristina, y que fue además y que es en este momento prorector de educación de la Universidad de la República entera. En el 2010, haciendo mi doctorado entre la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur de Montevideo, ya trabajando en un laboratorio en el Instituto Pasteur de Montevideo, nada que ver, en la unidad de biofísica de proteínas, pero con un proyecto virológico, me voy a los Estados Unidos, a la Universidad de California de San Francisco, en donde prácticamente paso un año trabajando en un laboratorio de evolución experimental, cultivando a 5 litros de células humanas, infectándolas con polio para poder obtener toda esa cantidad de viriones y de genomas virales. Las preguntas que intenté responder o que me daba mi jefe en San Francisco fueron las que me guiaron a volver al Uruguay, terminar mi doctorado y decidir irme a Francia, más bien a París, al departamento de virología en el Institut Pasteur de París, para seguir un poco buceando entre esa área temática, esas ideas, y allá paso 6 años trabajando con virus como H1N1, influenza pandémica, trabajando muchísimo con enterovirus humanos, trabajando también con arbovirus, como puede ser chikungunya. Para los que no lo conocen, es un virus que también lo transmiten los mosquitos y que puede ser parecido al dengue. Así que bueno, luego de eso vuelvo al Uruguay a mediados del 2018 y hay concurso para tener mi laboratorio en el Instituto Pasteur de Montevideo, donde empiezo mi propio grupo y a trabajar en evolución experimental de virus. Genial, así que con esa formación tenés tremendo portafolio justamente a que empieza la pandemia y vos ya tenés un montón de cosas que podés hacer. Y bueno, ya sabemos de haberlo visto en un montón de entrevistas, todo lo que pasó al principio de la pandemia y cómo el sistema uruguayo se adaptó y hizo un montón de cosas, pero me gustaría preguntarte ahora que estamos en junio de 2022, ya que trabajás con evolución de virus y todas estas cosas, ¿cuál es tu opinión en la situación de ahora? Por ejemplo, hay un montón de preguntas que surgen. Es una situación muy dinámica, una situación que es impuesta por un virus que es inclusive más dinámico. Es una carrera de alguna manera armamentista entre las innovaciones, llamémosle a las mismas vacunas, medidas no farmacológicas y también antivirales que generamos nosotros, pueden combatir también las innovaciones de un patógeno que tiene en su naturaleza, de forma intrínseca, la capacidad de cambiar. No hay un evolucionador más grande en la faz de la Tierra que los virus de RNA hasta la fecha, hasta el momento. Es lo que conocemos. Entonces, lo primero que podemos decir es que hoy en día, por suerte, muchísimos países, no todos, muchísimos continentes, no todos, y eso hay que trabajarlo, poco a poco se empieza a ser más equitativo en lo que es la distribución de las vacunas. Y eso genera una inmunidad muy importante para poder contrarrestar estos nuevos casos o nuevos brotes que se están dando. Para tener una idea, nuestra inmunidad hoy en día es una inmunidad inclusive superior a la conferida por las vacunas,
es lo que se conoce como inmunidad híbrida, porque existieron olas de este virus, por ejemplo, donde estás vos, cómo impactó la ola Delta, pero cómo impactó la ola Omicron, que nos confirieron de alguna manera, hay pocas personas que nos infectaron con estas variantes, y por lo tanto tenemos la inmunidad natural más la inmunidad gatillada por las vacunas. De ahí lo de híbrida. Ahora, es distinto, por ejemplo, imagino lo que pasa en Europa con el verano, que es lo que está pasando en el hemisferio sur, con el invierno, y muchísimo más frecuente es ver a la gente en lugares cerrados por el frío y demás, se están dando nuevos brotes y nuevos casos. También sabemos que las vacunas de coronavirus históricamente han sido vacunas que no han sido duraderas precisamente en el tiempo, en cuanto a las defensas que las mismas nos otorgan. Si pensamos en virus que son respiratorios, también, como el virus de la gripe, es por algo que año a año nos tenemos que vacunar. Con respecto a las dosis y cómo dárnoslas, yo siempre digo que las vacunas son un excelente cinturón de seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final del día yo me puedo encontrar con el virus en el trabajo, en cualquier lugar donde estoy, pero que no voy a salir despedido del auto una vez del impacto y voy a tener grandes chances de fallecer, sino que me puedo dislocar un brazo, puedo tener alguna herida, pero las vacunas siguen protegiendo muy fuertemente lo que es el avance hacia el caso grave, el caso agudo. Por lo tanto, yo siempre aconsejo las vacunas. Con respecto a las dosis, es distinta mi visión. Para poder responder esto, es diferente a alguien que solo se dio vacunas RNA, o una población que primero tuvo vacunas a virus inactivado y luego alguna dosis RNA, pero lo que sí quedó bien claro fue que la tercera dosis fue fundamental para amortiguar el impacto de variantes como Delta. En estudios realizados principalmente por Israel, se ve que entre la cuarta y la tercera dosis no es tan grande ese cambio, pero que, por supuesto, esa cuarta dosis yo la aconsejo por sobre todas las cosas a las personas mayores y personas con comorbilidades, sin lugar a dudas. Y con esto no quiero decir que no lo aconsejo a personas jóvenes y sanas, nada más que esas diferencias no se vieron de forma tan drástica como los estudios que se hicieron con la tercera dosis. Hay que tener en cuenta que las vacunas, junto al agua potable, mucho más adelante vienen los antibióticos, ¿sí? Son los dos componentes que impactaron más fuertemente para aumentar la esperanza de vida en mujeres y hombres, que pasó de ser de 45 y 50 al inicio del siglo XX a llevarlo a 75, 80 años. Siempre las mujeres viven más. Intentar entender por qué las mujeres viven más es una gran pregunta científica. Así que, en suma, creo que hoy estamos en un panorama muy cambiante, que hoy estamos en un panorama que tal vez es necesario que jueguen junto a las vacunas el desarrollo de antivirales, como ya los existe, pero su masificación y costos increíblemente mayor que el de la vacuna y más compleja de realizar. Básicamente hay que seguir viendo cómo evoluciona esto, no minimizar la importancia de las vacunas y de ciertas medidas cuando tengamos que hacerlas, ¿no? Sobre todo, bueno, el virus sigue cambiando, hay que ver qué pasa si sale otra variante que cause otra ola, todo eso. Exacto, y por sobre todas las cosas, con respecto a lo que me decías, todavía no estamos en una endemia. Y un gran error es decir que lo estamos o predecirla. Cada vez que los científicos intentaron predecir el próximo paso del virus, quedaron en offside, quedamos, es ridículo, ¿no? Porque realmente el virus cambia mucho. Una endemia es cuando realmente nosotros podemos entender cuándo hay un brote, si se asocia a la estacionalidad, sabemos lidiar con el virus. Eso todavía no ocurre con este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Por otro lado, es también importante decir que nuestras vacunas están basadas en lo que fue la primera estirpe de Wuhan de China y siguen siendo muy efectivas. Hay que pensar que la vacuna estimula dos tipos de inmunidad principalmente, una basada en anticuerpos, y que a veces naturalmente utilizamos la medida de anticuerpos como medida de cuán efectiva es la vacuna, pero también la vacuna entrena a las células T.
y en esta se guardan muchísimos secretos que aún todavía no hemos podido descifrar, pero se cree que esta inmunidad es bastante más duradera y son estas células inmunes responsables, importantes, de evitar complicaciones grandes de esta enfermedad una vez que las mismas son entrenadas, tanto como los anticuerpos, pero a veces creo que han quedado neglected al lado de los anticuerpos. ¿Sabes cuál es la manera más fácil de explicar esto, Mel? Es que hubieron personas, antes de que se desarrollaran las vacunas, que se infectaron con el SARS-CoV-2, se enfermaron, se recuperaron y luego se les fue a medir su cantidad de anticuerpos. Todavía no existían las vacunas, estábamos a 8 meses de generar vacunas y no tenían anticuerpos. Entonces, estas personas, que tal vez son una fracción chica, pero importante para estudiar, combatieron al virus con la inmunidad generada por células inmunes, principalmente células T, ¿sí? Y estas personas naturalmente no generaron anticuerpos, porque también la generación de anticuerpos frente a un antígeno, frente a un patógeno, es también muy dependiente de la persona. Las vacunas no van a generar la misma respuesta en toda la población de forma homogénea, porque nosotros somos heterogéneos en nuestro background genético. Y por eso también los regímenes de vacuna son diferentes para aquellas personas que tienen, por ejemplo, un sistema inmune deprimido, hay que cuidarlos más y darles más dosis, porque claramente no están acostumbrados a disparar estas defensas a partir de su sistema inmune por diversas razones, sea que están padeciendo distintas enfermedades genéticas o demás, o que están bajo tratamientos, como pueden ser pacientes de cáncer, etc. Sí, es un gran ejemplo y creo que a mucha gente le va a servir para entender, porque creo que se mencionaba en muchos lados, pero como que no se hablaba como muy detalladamente de eso. Más allá del coronavirus, que es un tema interesante y relevante, ¿qué otras cosas trabajas vos o te interesan? La pandemia marcó la carrera de muchos de nosotros, pero claramente foco de estudio primero son otros virus, porque en la región prácticamente, no era en Uruguay, en la región prácticamente no existían coronavirólogos, ¿sí? Por supuesto, ahora tenemos coronavirus que, por ejemplo, infectan ratones, naturalmente, intentamos entender sus mecanismos porque son coronavirus bastante más fáciles de utilizar y que no infectan humanos, y ahí poder de alguna manera traspolar lo que vemos a entender los mecanismos del SARS-CoV-2. Pero principalmente a mí lo que más me interesa de la virología es hacer evolución experimental. Hoy tengo básicamente 3 líneas principales en el laboratorio. La primera es una línea que trata de entender cómo los virus lidian con las mutaciones que esto genera. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea es basada en lo que se conoce como robustez genética o mutacional. Para que entiendan, el término robustez es un término ampliamente distribuido en distintas áreas del conocimiento. En ingeniería, por ejemplo, la robustez es la capacidad de sufrir perturbaciones en un sistema y seguir manteniendo las mismas características. Pensemos en un avión que está volando y se rompe un motor. Un avión es robusto porque por algo tiene 4 o más motores, porque si se rompe uno puede seguir volando. Entonces no cambia sus características y no pierde las mismas, que es en este ejemplo seguir volando. Ahora, los virus de RNA, cada vez que se multiplican, generan cambios. Esos cambios son mutaciones. Y lo que muy poca gente sabe es que más del 40% de esas mutaciones impactan negativamente en la capacidad que tienen los virus de seguir replicando y seguir siendo infectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los virus caminan, metafóricamente hablando, por una cornisa entre lo viable y lo no viable en cuanto a su genotipo. Por lo tanto, lo que intentamos hacer en el laboratorio es entender cómo los virus amortiguan, cómo juega la robustez genética a nivel de distintos virus de RNA. ¿Por qué? Porque entendiendo estos fenómenos es que creemos podemos acercarnos a desarrollar o sugerir nuevas estrategias antivirales, en donde algo que toda la gente piensa que es su mayor fuerza o su mayor arma, que es la capacidad de adaptarse y de mutar,
en verdad nosotros ahí vemos un talón de Aquiles y queremos usar como si fuésemos, digamos, luchadores de Aikido. El Aikido se basa, es un arte marcial en que se basa en usar la fuerza de tu oponente cuando te viene a lastimar o a golpear en contra de él mismo, ¿sí? O sea, usar ese envión para con una llave, él mismo con su fuerza, nosotros la redirigimos y lo tiramos, por ejemplo, lo dominamos. Lo que queremos es, como si fuésemos luchadores de Aikido, utilizar la fuerza que tienen los virus para mutar, para cambiar y para adaptarse en contra de ellos mismos. Esa es la primera línea de investigación. Lo hacemos en cultivos celulares, lo hacemos en ratones, y hacemos muchísima ingeniería genética en los genomas de los virus para que tengan distinto grado de robustez genética a partir de cálculos teóricos que hacemos. Con respecto a la segunda línea de investigación es estudiar arbovirus, o sea, virus transmitidos por vectores artrópodos, principalmente mosquitos. Lo que queremos hacer con esos arbovirus es intentar hacerlos sentir muy incómodos cada vez que replican en el hospedero mamífero o vertebrado. Piensen que los arbovirus son virus únicos porque tienen que replicar en insectos, en donde están a 28 grados, en donde la maquinaria, por ejemplo, de glicosilación de sus proteínas y demás difiere mucho, evolutivamente están muchísimo más atrás que los vertebrados, y ni que hablar que los mamíferos, pero luego ese mismo virus tiene que ser tan bueno replicando a 37 grados Celsius, ¿sí?, en un mamífero y poder seguir ciclando entre mosquito, mamífero, mosquito, mamífero. Nosotros lo que queremos hacer en este segundo proyecto es utilizar biología sintética para debilitar los arbovirus y hacerlos sentir incómodos en el mamífero y muy cómodos en el insecto, de manera de poder de alguna manera interrumpir o impedir o molestar su eventual salto de especie al mamífero. Más allá que no estoy usando de forma correcta el término salto de especie, ya que es natural en el arbovirus, pero para que la audiencia en general me entienda, utilizo eso. Y la tercera línea es una línea que tiene una aplicabilidad muy grande y no tiene absolutamente mucho que ver con evolución, pero poco a poco la vamos juntando o la vamos arrimando hacia esa área de evolución viral que tanto nos gusta, que es la generación de virus oncolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, acá lo que estamos hablando es de utilizar un virus que en teoría es dañino como un arma anticáncer. ¿Sí? Los virus históricamente se sienten muy, pero muy bien y muy cómodos replicando y destruyendo células tumorales. La explicación es muy fácil. Las células tumorales tienen desregulado todos los pathways, toda la activación del sistema inmunológico. Por lo tanto, un virus replica mucho más fácil ahí, puede romper esa célula mucho más fácil que una célula somática, una célula normal. Bueno, ahora imaginemos que podemos utilizar ingeniería genética para aumentar el tropismo de estos virus hacia células tumorales y también para, de alguna manera, evitar que los mismos repliquen en células normales. Esa es la tercera línea y tiene un componente más de pensar en aplicaciones, en farma, y de cómo podemos, de alguna manera, paradójicamente, apagar fuego con fuego. O sea, utilizar virus para tratar cáncer. Y por supuesto que esta es una línea que existe en el mundo y que muchos virólogos o muchos inmunólogos, o de la mano de recientes avances en lo que se conoce como inmunoterapia, con distintas moléculas o inhibidores del sistema inmunológico, estos virus actúan sobre tumores y se han visto muy buenos resultados. ¿Es un virus sintético totalmente inventado o hay un tipo de virus en particular que ya se comporta así, que ustedes usan? Son enterovirus humanos, que lo que hacemos es, mediante ingeniería genética, agregar en ese genoma regiones que de alguna manera, cuando encuentran estos virus a determinados microRNAs, esos microRNAs se pegan en los virus, luego por el complejo Gaussian y demás son degradados. Y esos microRNAs están solo en las células normales y no están en las células tumorales. Entonces, cuando el virus infecta una célula normal, está de alguna manera tagueado con una región semilla complementaria a un microRNA que existe en abundancia en la célula normal. Esto, por supuesto, también hay desarrollos de esto. No es que lo inventamos nosotros, sino que ajustamos las ideas. Sí, con el modelo viral que utilizamos, es una sugerencia nuestra, que no hay prácticamente ningún estudio en fase clínica, en nada. Y el otro modelo que utilizamos es un modelo de arbovirus,
de la familia Togaviridae, del género Alphavirus, que también hay muy poco conocimiento, y a estos virus también los atenuamos y los redirigimos contra células tumorales. Así que básicamente el laboratorio tiene esos 3 ejes, y el laboratorio es un laboratorio de gente muy joven. Somos más o menos unas 12 personas, y trabajamos entre la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur de Montevideo. Qué genial, me parecen todas interesantes, pero la tercera es como, de seguro, súper interesante para mucha gente que siempre anda preguntando, ¿viste? ¿Qué se está haciendo para el cáncer? Nuevas ideas, nuevos desarrollos de cosas, y capaz que nunca escucharon de esta idea, pero está súper genial. La pandemia fue un lugar de partida de entender que hay que apostar a la ciencia, no únicamente cuando hay una emergencia que hay que sacar las papas del horno, sino imagínense esto transversal a toda actividad humana. La ciencia debería ser como las finanzas. Las finanzas son necesarias para cualquier proyecto. Si los números no dan, no se puede hacer. Son transversales a toda actividad humana. Por ahora pensemos que otra línea transversal a cualquier proyecto, cualquier desarrollo por parte de un país productivo debe tener ciencia, porque estaría intentando mejorar el proceso, hacerlo más eficiente, hacerlo más sustentable en momentos en donde nada es sustentable, y jugamos todos los días a ver cuánto más aguanta el planeta donde vivimos, ¿no? Pero además, si ustedes, por ejemplo, gente como vos en Uruguay no hubiese estado ahí ya formados, en una emergencia no puedes hacer nada, no te da el tiempo. Es como que la gente tiene como esa idea de, bueno, peor de los casos, si algo pasa, yo como que me atajo, hago algo, pero en esas situaciones no tenés tiempo, no tenés cabeza tampoco, porque con el estrés, con todo el revuelo, es como que realmente si no teníamos científicos formados como los teníamos, la historia hubiese sido muy distinta. Exacto. Hay que pensar que cuando nosotros realizamos nuestro aporte en la pandemia, había solo 3 protocolos en el mundo de PCR. Y hay que pensar que cuando hicimos el test de PCR, nosotros lo dimos absolutamente gratis a todo ACE Salud Pública, y que la Universidad de la República y que distintos centros de investigación como el Pasteur, como el Clemente Estable, todos prestaron equipos, centrífugas, máquinas de PCR, y la fuimos a montar a 9 hospitales o centros en el país. Hospitales como el Pere Rosell, hospitales como el Maciel, como el Instituto Nacional de Cáncer. Ahí llegó el kit Udelar Pasteur. Ahí llegó un kit que también fue de alguna manera producido en masa por un laboratorio, ya que eso es necesario privado, es necesario tener normas de calidad y demás. Pero los primeros testeos en Uruguay, hasta el 40% de los testeos se hicieron con este kit, fueron absolutamente gratuitos, y bueno, eso mostró lo que un sistema científico humilde, levemente o poco atendido, pudo hacer. Imagínense con más. Ya que estamos hablando de todas estas cosas, ¿no? Y si hay estudiantes o colegas jóvenes mirándote en este momento, ¿tenés algún consejo o comentario que les quisieras dar? ¿Qué le dirías vos por ejemplo, vos a Gonzalo pequeño, yendo a la facultad y teniendo todas esas ideas? Que siga fascinándose con la naturaleza, que siga siendo muy preguntón, también aprenda a que la ciencia no se trata de ganar, esto siempre lo digo en mi laboratorio, sino que se trata de abrazar fuertemente y convivir con el fracaso. Se trata de volver a levantarse, se trata de saber de memoria el olor que tiene la lona cuando nos vamos al piso. Se trata de generar resiliencia, porque lo esperado en un proyecto, en un experimento y demás, es que los resultados no den como uno espera inicialmente. Hay que ajustar un montón de parámetros y revisar las hipótesis, refutarlas, proponer nuevas hipótesis. El camino académico es un camino muy lindo, muy libre, pero también muy sinuoso, con muchísimos baches, y es un camino en donde no paramos de caernos y de recibir también un montón de palos, ¿sí? Es un camino largo en donde la estabilidad económica no existe hasta muy adentrado en la carrera. Es un camino muy competitivo en donde la academia no tiene lugar para todos, pero es un camino
precioso. Le diría a Gonzalo que tenga más paciencia, y que tenga más empatía cuando era más joven con algunos familiares, por ejemplo, con su madre, que le tenga más paciencia a cosas bueno, que todos vivimos, que todos pasamos. Y también me refiero a momentos en donde uno pone la carrera, eso lo sabemos principalmente los que nos fuimos, pone la carrera por sobre todas las cosas, y es muy duro perderse de nacimientos, de cumpleaños, de despedidas de gente que uno quiere mucho y se va y no está en el país, y la gente no avisa cuando se va. Yo puse mi carrera por sobre todas las cosas, por eso digo, a ese niño que corría por esto, totalmente motivado por combustible, que era pasión y ganas, pero que a veces eso se traduce en obsesión. La obsesión tiene que ser sana, a veces es difícil, la competencia es alta. Hay que aprender ese balance vida-trabajo que cuesta bastante en nuestro rubro. Bueno, así que podemos seguir hablando todo el día de estas cosas, pero esas eran todas las preguntas que tenía para hacerte hoy, así que muchísimas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, la verdad lo valoro mucho, por todos los temas que nos hablaste, que es un montón de cosas en realidad, y bueno, y todos los deberes de irse a casa a filosofar con las preguntas y cositas que nos has tirado. Solo decirte que si hay algo que nos pone muy, muy contentos, y hablo por varios, al menos voy a hablar ahora por una amiga muy importante para mí, quien me enseñó muchísimo de docencia, y vos la conocés, y estoy seguro que ella está muy orgullosa de vos también, es ver a esos estudiantes que tuvimos allá por Biología 1 en primero, salir y querer comerse el mundo y aprender. Estoy hablando de Bettina Tassino, te iba a preguntar si me parecía. Y que me ha enseñado, o yo he intentado a través de verla a ella, mejorar mis capacidades, por ejemplo, pedagógicas. Así que decirte que esta entrevista me metió un poquito en la máquina del tiempo, y ahí estaba en ese salón con Beta y contigo. Qué bueno. Así que está, muchas gracias. Sí. Y gracias a ustedes por la atención. Si les gustó el video, los invito a dar me gusta, a suscribirse al canal, a apoyar en Patreon, todas esas cosas ayudan. Y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.